mí nunca me hablaron del rating. Era ustedes son exitosos porque tenemos 20.000 productos que quieren estar acá. Pero tuvimos la suerte de ser los únicos que hacíamos un contenido para jóvenes, así que ahí estábamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Mila Kemp. Bienvenidos a Fuera de Contexto, el podcast que no da explicaciones. En este primer capítulo tengo el gusto de estar junto a Marcelo Comparini, que es un periodista que admiro muchísimo. Vamos a estar hablando sobre juventud, vamos a estar hablando sobre televisión, pero primero, obviamente, agradecerte por estar acá conmigo. No, para mí es un honor también porque tuve en algún momento de la vida un crash muy importante con Mila Jovovich. Entonces, esto es lo más cerca, porque incluso hay parecido de vida tuya con ella. Entonces, Mila, estoy aquí. Bueno, tú cachai que mi mamá me puso Mila Jovovich porque en esa época estaba de moda. ¿Pero te puso todo el nombre? ¿Mila Jovovich? No, Mila, sí. con la doble L, y ¿Ya? hasta el día de hoy la gente me dice Milla. ¿Cachai? Porque el nombre de ella es ruso. Y me acuerdo que hace poco le dije así como tú me pusiste Mila por Mila Jovovich. Me dijo, no, mentira. Pero efectivamente Después era porque... lo confesó. Sí, me lo confesó. ¿Y por el quinto elemento? Probablemente por el quinto elemento. Y también era como la galla que estaba de moda en esa época. No, ya que está increíble. Porque hizo otras cuestiones, esta de la Juana de Arco. Pero el quinto elemento es extraordinario, ese personaje que va agarrando vuelo. No, bueno, así que estoy feliz de conversar de todo. Oye, quiero partir por... hice un poco de investigación antes de sentarme contigo a conversar sobre tu carrera. Algo que yo no sabía es que empezaste como periodista deportivo, o queriendo ser periodista deportivo, pero terminaste, o la gente te conoce más por tu carrera en la televisión juvenil. Sí. ¿Cómo es que un periodista deportivo termina en el mundo juvenil? Hay palabras feas que se me ocurren, pero, o sea, feas porque es rebote, carambola, azar, destino. Yo otra vez le contaba a un sobrino, porque a esta altura uno ya es una especie que como que da consejo y todo, y le decía de que hay como distintos, no hay una forma correcta de enfrentar lo que te va pasando en la vida. Y yo por una cosa de personalidad me fueron pasando cosas más que yo fui provocándolas, tanto en la vida como en la vida, digo, la vida personal, como en el trabajo. Yo cuando quería estudiar en el colegio, originalmente dibujaba bien, no tenía idea qué cresta quería estudiar, y dije, bueno, arquitectura puede ser, es bonito, es muy artístico, me gusta la música, que sé yo, a esa altura también. Y no quedé en arquitectura porque necesitaba mucha matemática, y yo las sumas no son lo mío, y quedé en una cosa que se llama diseño industrial. ¿Ya? Y qué bonito diseñar sillas, diseñar... Objetos. Objetos. Y también me tincó, era la Universidad de Santiago en esa época, se llamaba... No era USACH, era... No, ahora USACH, en esa época era Santiago, tenía otro nombre. Bueno, la cuestión es que llegué y el primer día los profesores explicaban lo que iban a pasar. Y nuestro primer ramo era cálculo, el segundo ramo era potencias, el tercero eran puros números. Y me imagino que mis papás sabían de que me había equivocado, porque cuando llegué a la casa les dije, yo esto no puedo estudiarlo. No me dijeron, ay, pero trata un rato, qué sé yo, ya pagamos la matrícula. Ok, ¿qué querés hacer? Dije, cualquier cosa que no tenga números. Y ahí me puse a pensar y dije, está periodismo, tenía una abuela, el papá de mi mamá fue periodista deportivo. Me gustaba el fútbol, y jugaba fútbol todo el día, y dije, genial, ir gratis al estadio, conocer a las estrellas, periodismo. Y de ahí tenía la lista cuando definitivamente postulé a final de año, era periodismo, habían dos periodismos nomás en Chile, era la Católica y la Chile. Creo que Concepción también tenía. Periodismo, y después dije, puta, derecho. O sea, eso también no tiene número. Publicidad, yo creo que yo haría ser un gran publicista. Bueno, la última que quedé en periodismo en la Chile y de ahí en adelante, esta es una historia larga, entonces ya me pusiste una pregunta que como que empezaba a dar un tapón, pero Dale nomás. cuando terminé periodismo, había hecho la práctica en La Última Noticia en Deporte, le había encantado lo que yo hacía, yo leía mucho en Revista Gráfico, que era una revista argentina de fútbol, y los argentinos estaban a 1000 kilómetros de distancia de la forma de escribir, de la forma de enfrentar, había mucho más emoción, mucho más épica. Acá era una cosa muy fría.
Y yo escribía eso y les encantó. Yo hacía entrevistas a gente que le hayan pasado tragedia. O sea, me mandaron, me acuerdo una vez, la gente que sabe de fútbol más antiguo se va a acordar, de un gallo de la Católica, Marchioni, que otro jugador en un partido en Santa Laura, Franklin Lobo, que esto es interesante porque Franklin Lobo terminó siendo uno de los 33 milenos atrapados, pero fue un gran jugador de fútbol de Cobresal. Le había pegado un planchazo es cuando te pega una pata aquí con la planta del pie y te quiebra la tibia y el peroné. Yo jugué mucho fútbol, vi 2 veces a gente que le pasara eso por patá y suena exactamente igual que si te quiebran una tabla. Te viste cuando pones una tabla así como al lado y la así, ¡prac! Suena exactamente igual. Bueno, este gallo fue así y ahí me dice el periodista como jefe, Comparini, súbete a la ambulancia con Marchioni, lo sigue a la clínica y mañana una nota sobre eso. Y la nota era lacrimógena, llegó la familia llorando, porque son lesiones que se demoran un año, no sé, de lacrimógena total, y les gustaba. Pero yo me di cuenta de que periodismo, bueno, esto es una decisión mía en realidad, era trabajar sábado y domingo toda la vida. Y yo quería tener una familia, yo quería ser normal. Así que ahí decidí no hacer eso y me metí a televisión. El director del Canal 11 de esa época, que era de la Universidad de Chile, era el profesor de televisión mío. Y a la gente en general de periodismo de la Chile le gustaba la radio o la prensa escrita, así que para él fue un regalo. Primera vez que apareció un gallo interesado en mi área. Así que ahí entré al Canal 11 y de verdad, voy a resumir de aquí para adelante, me fueron pasando cosas. Empecé a hacer un libreto para un programa de música, porque yo me gustaba la música, al mismo tiempo que el de deporte, después uno de moda, después otro libreto de acá. Terminé más en cosas de música. De repente echaron al gallo que animaba el programa y el productor me dijo, Marcelo, si tú sabes de estas cuestiones, ponte tú a animar, ¿qué importa? Y yo, sin haber nunca imaginado que iba a estar adelante de una pantalla, me empezó a gustar el hablar y no tenía presión, decía si me da mala suerte, entonces no estaba nervioso, me daba lo mismo, y eso me imagino que generaba en la gente que estaba viendo, mira, este gallo no está nervioso, qué divertido, un gallo más piola que lo normal. Y me terminó gustando y de ahí fui pasando de un programa a otro porque echaban a gente y me llegaba yo. Y mi carrera fue, o ha sido, bastante así, carambólica. Quiero hablar específicamente de Extra Jóvenes, y acá me acordé de una anécdota y por qué quería entrar en este tema de los programas juveniles. Me acuerdo que hace varios meses una amiga, me dijo, oye, juntémonos, te quiero proponer a hacer un proyecto juntas. Ella quería hacer un programa de música con sesiones, como un poco explorar la juventud chilena, dónde se estaba moviendo, dónde estaban saliendo, dónde estaban escuchando música en vivo. Y una de sus grandes referencias era el Extra Jóvenes. Ya. Y encontré muy linda la referencia y las otras referencias como de programas similares de la televisión chilena que existieron, pero no lo encontré necesariamente una buena idea, porque también esto ella se lo quería vender a, no sé, X canal de televisión. Y yo pensé como, muy linda la referencia, pero no encuentro que sea una muy buena idea porque los jóvenes no están viendo tele ahora. Como que la tele abierta no es necesariamente el lugar en el que insertar un producto que venderle a la gente joven. Ya. Pero Extra Jóvenes igual fue un momento en la historia de la televisión chilena súper importante. Se hicieron cosas inéditas, la gente se volvía loca, era uno de los programas más populares que existía. ¿Qué crees tú que tenía ese programa en particular que lo hacía tan exitoso sin las cosas que tenemos ahora, Instagram, TikTok o las otras redes sociales? Bueno, justamente eso. que no había todo eso. Que no habían. La gente no se puede hacer una idea, la gente joven de ahora, de lo que es la televisión, que además tenía muy poquitos canales. Era el Canal 7, el Canal 13, mucho tiempo después apareció el 9, o sea, los privados. Eran los canales universitarios y el oficial de TVN, del Estado. Y entonces la televisión era un punto obligado de paso en el día. Yo en mi infancia, juventud, estoy pensando de los 10 a los 15 años, la vida tenía que ver con el colegio, que además era más cortito. Yo llegaba a la casa a la 1, 2 de la tarde. Y en la tarde, en los días buenos, salir a chutear con los amigos del barrio. Había mucha vida de barrio por eso, porque no había otra cosa que hacer, porque en las tardes la televisión, que era la única otra televisión, estaba dedicada principalmente a la dueña de casa. Programas como de, no sé, eso es parecido a lo que se sigue haciendo hasta ahora, pensando que la dueña de casa solo piensa en peinarse, no sé. Entonces, tenía ese tipo de... Y después había una película
las teleseries, las noticias. Y después venía un estelar que yo escuchaba solo, Desde las tu series, pieza. Columbo. Yo escuchaba la música. Yo decía, ¿qué será eso? Ahora con el Roca nos reímos en las mañanas de las presentaciones de la serie. Y de pronto a alguien se le ocurre en el Canal 11 hacer un programa originalmente para mujeres, que se llama Extra Mujeres, y que lo animaba animadoras del Festival de Viña, no me acuerdo, María Eugenia, no sé, seguro gente así. Y que tenían como una sección con la Katy Salone, que era una figura del mundo de la publicidad. Yo sé que la Katy Salone se hizo famosa porque hacía una cuestión que se llama el Pepsi Challenge, que ponía una Coca-Cola y una Pepsi tapadas, no sabía cuál era, y la gente tenía que probar las dos y después decía, ¡oh! Era la Pepsi. Y era una promoción de Pepsi de que era más rica que la Coca-Cola. Y esa era tan divertida, tan espontánea, que le dijeron, vamos a tener una sección juvenil contigo. Y esa sección agarró vuelo y terminó transformándose en Extra Jóvenes. Y el tema es que hubo un punto como a la hora de las tareas, yo creo en la tarde, 5, 6, 7 de la tarde, en que los jóvenes se dieron cuenta que había algo ahí que estaba pasando. Pero no había nada más. Ni siquiera el Canal 13 y el 7 reaccionaron al tiro, reaccionaron harto tiempo después, o sea, por un buen rato. Con sus propios programas juveniles. Exacto, el Extra Jóvenes se llevó a la Katy Saloni para hacer NTV, el Canal 13 empezó a hacer, nunca hicieron la tarde franjeado, hicieron en la fin de semana, más música, qué sé yo, pero franjeado nosotros fuimos los únicos por mucho tiempo, entonces teníamos todos los productos, porque además el rating era distinto, se medía distinto, o sea, a mí nunca me hablaron del rating. Era ustedes son exitosos porque tenemos 20.000 productos que quieren estar acá. Bebidas, helados, qué sé yo, todas esas cosas están todos metidos ahí, ropa juvenil. Yo creo que lo veía harta gente, no creo que no, pero tuvimos la suerte de ser los únicos que hacíamos un contenido para jóvenes, así que ahí estábamos. Y por otro lado, como no teníamos presión de rating, yo entré al programa cuando lo animaba la Katy, después metimos a Felipe, que Felipe era el asistente de dirección de un programa que yo hacía previamente, de música. O sea, fue un descubrimiento de Diano Castelló y mío, que era nuestro partner, y le dijimos, eres simpático, eso yo, al aire. Y después se fue la Katy, después se fue Felipe, que yo con la Clara Cosera, todo eso carambola, todas carambola, y hacíamos lo que queríamos. Yo creo que esa opción se notaba y que los jóvenes, yo creo, de alguna forma lo notaban. La Sole Silva, que era la productora, también era alguien que estaba pendiente de lo que estaba pasando. Nos tocó además la suerte que fue la llegada de los músicos argentinos durante los 80, la aparición así como explosiva de los grupos chilenos. A todos los invitamos, a todos los llevábamos. Si queríamos tener una sección, a mí yo era muy fanático de los programas norteamericanos de entrevistas y que tenían secciones, entonces si cada día había que tener un día alguien que hablase de... Pero me daba lo mismo si al resto de la gente le gustaba. Yo en la época que era como el editor de la cuestión, o sea, decía, a mí me gusta la literatura. Ya, ¿quién será bueno para comentar libros? Y traía un gallo que comentaba libros. Me gusta el teatro. Traigamos unos gallos que hablen de teatro. Y teníamos a Felipe Izquierdo con Pancho Melo, con Lucho Urrutia, todos futuros grandes estrellas del teatro, explicándonos cómo ellos aprendían a hacer teatro. Poesía, teníamos un gallo hablando de poesía, libros de poesía. Entonces, yo creo que tuvimos una libertad para hacer lo que nos gustaba, lo que nos parecía durante toda esa época que es desde el 85 hasta el 92. Absoluta libertad. Y pasaba, ponte tú, que cuando el programa efectivamente lo veía mucha gente y era un programa mucho más popular, me pasa que hago el paralelo también con que mucha gente joven ahora quiere ser, no sé, creadora de contenido, quieren ser influencer, quieren estar en las redes sociales, quieren tener un following muy grande. Ustedes tenían una plataforma, claro, que no son las redes sociales, pero era más o menos similar en esa época. ¿Se puede hacer ese paralelo? Así como que la gente deseaba estar en el mismo lugar que ustedes. Puedo hablar por mí. O sea, yo sé que hay mucha gente que le gustaba, desde esa época, salir en televisión para ser famoso, para sentirse... O sea, yo estoy súper de acuerdo que la televisión y todos los medios tienen una cuestión con el ego, con el ser reconocido, ser aprobado y todo. Pero en ese momento para mí, de verdad,
fue súper inconsciente. Como no había una medición concreta como la que tienen ahora los influencers, que dicen, me dieron 24 personas, en este momento hay 222, y les llegan las respuestas y aparece gente que dice, te amo, te quiero. Nosotros teníamos eso. Mi respuesta igual era que los camarógrafos se rieran. Entonces, de hecho, a partir de eso, de que de repente nosotros decíamos algo y había risa en el estudio, yo dije, nosotros somos más divertidos. Esto me acuerdo perfecto que estábamos haciendo una cuestión con Felipe Camiroaga. Nosotros somos mucho más, nos potenciamos mucho más cuando hay respuesta. Y a mí se me ocurrió, ¿y por qué no traemos un curso de colegio? O sea, ¿por qué no tenemos público? Si tenemos público, nos va a generar esta cuestión, porque por fin vamos a estar haciéndole esto a alguien. En vivo. En vivo. Sí. Y empezamos a traer cursos que terminó siendo un recurso también para contenido, porque competían y sacábamos a los gallos, les preguntábamos, o sea, fue súper útil. Pero ese era 50 personas, era nuestro retroalimentación. De repente había gente afuera, viendo un autor, pero yo me acuerdo perfecto, una vez que salí para afuera, estábamos con Felipe, con la Claudia y todo, y se me juntan hartas como estudiantes que me decían, aquí, y escuchar algo y decía, ¿quién es? ¿Quién es? Entonces ahí uno se le desinflaba la poca creencia que uno tenía de que era muy famoso. Y además pasaba como era un programa juvenil, si yo iba, por ejemplo, a un restaurante, que podría ser que algún famoso ahí, tampoco tenía ni idea quién era yo, pues era el que veía al hijo, no ese personaje. Así que yo viví toda esa etapa de un éxito importante, convencido de que algo que yo nunca había buscado no había resultado. No era Don Francisco. Yo me encontraba con Don Francisco en la calle y era, ahí está el famoso. Yo no tengo nada que ver con eso. Uh-huh. Oye, ¿qué tan importante en comparación con cómo es ahora el look de las personas que están en el programa? ¿Qué tan importante eran las apariencias a la hora de llegar al set? También varía de persona en persona. Nosotros teníamos un auspiciador, no sé si existe todavía, Elus. Ya, sí, todavía existe, ¿no? sí. Ya, Elus era nuestro auspiciador oficial y teníamos una cosa que era maravillosa, yo la encontraba increíble, que más o menos una vez cada 3, 4 meses nos llevaba a una tienda de Elus y decían, saquen todo lo que quieran. Los influencers originales. Bueno, saquen todo lo que quieran. Y entonces yo sacaba, esa ropa la dejaba en el canal y todos los días tenía una ropa que me tenían y me ponían. Yo en realidad nunca me preocupaba mucho de la ropa, solo que me quede, ojalá grande, o sea que no me apriete más bien. Pero no, yo no estaba muy preocupado, tampoco muy preocupado del peinado. Yo me escapaba del maquillaje, porque decía, ¿para qué? ¿Para qué, po? Sí, yo sigo. Ahora el Oli Copernica con el 13 me retan todos los días porque paso directo y no me voy a maquillar. Pues ya está. Y eso, en esa época, de verdad, yo creo que daba lo mismo. Era unas cámaras de mierda, que las televisores de mierda. Eso también. No, era imposible saber si alguien se había maquillado o no. Pero no, yo nunca fui muy preocupado del look. ¿Y te acuerdas de alguna moda que seguiste cuando eras más joven? Sí, más chico. Antes o sea, la época donde yo... No, estoy mintiendo, yo creo que sí. Uno siempre se preocupa de cómo se ve, ¿verdad? ¿No? Pero de cosas tontas. Por ejemplo, de más chico, antes de salir en televisión, aparecieron cosas... En Chile no había productos importados. Entonces todo era como una réplica de algo de allá. Los nombres eran como parecidos, habían zapatillas guadias. Cosas así. Entonces uno tenía que como pretender. Y los jeans eran el as, el águila. Eran productos chilenos. Y salieron una época, me acuerdo que se pusieron de moda, unos que eran jeans piel de durazno. ¿Ya? Que tenían como una pelucita. Eran igual que los jeans, pero no sé por qué tenían una pelucita. Yo me acuerdo perfecto de haber querido mucho tener eso. También los patalefantes, que eran estos que se abrían abajo. Habían tiendas en Providencia. Providencia era nuestro mall. No existían los malls, las tiendas estaban... Y Providencia era esas tiendas que estaban una detrás de otra, en el fondo era un mall caminable. Entonces uno iba a Providencia y había muchas tiendas ahí, taquillas. Estaba una que se llamaba Peval, otra que se llamaba Fus, qué sé yo. Y ahí uno compraba sus pantalones, su camisa, a la moda. Camisa, no me acuerdo... con el cuello bien grande, en una época. Setentero. Sí, pero yo fui malo para estar a la moda, en realidad. También no había recursos para tener todo. Yo soñé con tener chaqueta de jeans. Esa usted me acuerdo. Y le decía, mamá, una chaqueta de jeans. Y cuando llegó ya había pasado de moda. Ya estaba afuera. O una vez, Fus tenía unas chaquetas que eran azules
y que uno siempre tiene como alguien que dice yo quiero ser como él. Entonces, en la fiesta había los gallos taquilla, andaban con taquilla, una palabra antigua, el cuello se doblaba como hacia arriba, un cuello grande. Y le dije, mamá, para la Pascua sería genial el pascuero reaccionar a este deseo. Y me llegó y era un modelo sin cuello. Era un cuello como de camisa. Entonces, una chaqueta de una chaqueta. Pero estoy pensando en Letras Jóvenes. En Letras Jóvenes yo me hacía unas poleras. Me suscribí en la universidad con Fuguet, que era compañero mío. Nos conseguimos que nos regalaran una suscripción de la Rolling Stone. Le mandamos una carta. Esto fue mediados de los 80. Y le escribí una carta a Rolling Stone, que él había vivido en Estados Unidos, entonces me la había mostrado antigua, y yo dije, esto necesito leerlo. Y le mandé una carta de que estábamos aquí 2 periodistas jóvenes, estudiantes de periodismo, en la dictadura, nos pegan todos los días, qué sé yo. Y cayeron. Entonces nos dijeron, estamos muy emocionados de dar lejos, y nos mandaron un año de suscripción gratis. Entonces yo las portadas eran preciosas de la Rolling Stone, a las que eran taquilla, me acuerdo una de Vivi Sambarget en portada, iba a... Ya no existe también una cuestión de fotocopias clásicas, y me hacían una polera. Como que te la imprimían así como en serigrafía. Me la imprimían aquí. Yeah. Me imprimí aquí y tenía... Entonces, ahí había una búsqueda de algo de ser personal. Una polera blanca con una cuestión. Y lo otro que yo ocupé mucho fue jockey. Ocupaba yo porque yo tengo el pelo muy... De hecho, hoy día en la mañana, mira, lo mantengo. Me puse jockey para venir para acá. Porque son alambres estos. Realmente. Entonces yo hacía una cosa que me acomplejaba, era que me crecía así igual como a come gato, no sé, come gato. El pelo me crecía así y de recién después caía, me iba a cabezón en el fútbol, me gritaban, ¡buena cabezón! Entonces yo me ponía jockey para más taquilla. Y Hellmann's, la mayonesa que era auspiciador nuestro, cachó de que yo me lo ponía... y me lo puse a poner para atrás. Y estoy seguro que el Chino Ríos me copió a mí. Me lo pasé de manera para atrás porque en realidad era absurdo andar con un cuello así. Me decían, te estaba ahí la sombra, qué sé yo. Entonces me empecé a poner para atrás. Y le pusieron Hellman de acá también. Ah, para que bueno. no se perdiera el Hellman. Así que no, tenía mis cosas de look. Y después me peleé al rap. Y anduve harto tiempo con el pelo bien corto. Oye, quiero volver a algo que mencionaste sobre la llegada de las bandas argentinas acá a Chile, la proliferación de las bandas chilenas. Tú has entrevistado a todo el mundo, tenéis una entrevista en particular que la vi hace mucho tiempo, pero a fines de los 90 vinieron un grupo de DJ alemanes, entre ellos está Ricardo Villalobos, que se fue a vivir para allá cuando empezó la dictadura. Y vinieron a hacer la Eclipse Rave, que era esta fiesta electrónica en Arica, como una de las primeras que se hizo. Y me acuerdo que estaba leyendo un poco la historia de esta fiesta y apareció una entrevista que le hiciste tú. ¿Ya? Y la música electrónica en esa época me llamó la atención esto porque no era un género muy explorado acá en Chile, era como vanguardista completamente, nadie tocaba música electrónica, por lo menos en esa época. ¿Qué tan importante dirías tú que era cubrir la vanguardia o como lo más raro en televisión en esa época? Yo en eso yo tenía una suerte importante de que el equipo de Letras Jóvenes, la Sole Silva, la Mónica... soy muy malo con los nombres. La Mónica Rodríguez, eran gente muy involucrada con el underground. Entonces, esa fuente de conocimiento, y yo estaba muy abierto a conocer todo. Entonces, probablemente si hubiera pasado por mí, me habría perdido un montón de cosas. Yo iba mucho al Café del Cerro, yo iba mucho a ver a tocar a estas bandas más rock pop, pero probablemente ese mundo más alternativo, a mí me interesaba, tenía amigas, a propósito de modelo, la Cecilia Menarsi, su amiga mía, siendo muy chica ella, porque yo me veía más chico, pero no era chico, y ella también era muy intrusa de conocer esta cosa, entonces íbamos a las fiestas estas de Esmeralda, que no sé si alguna vez te contaron, que fue a fines de los 80 un viejo teatro que lo transformaron en discoteca solamente los viernes y sábados, creo que era una vez a la semana, y era una liberación en muchos sentidos, de tipo de música. Había música clásica también, pero la música era muy distinta a la que sonaba en las discotecas tradicionales. Había gente bailando arriba de cubos, que también era raro. Pre-Blondie. Pre-Blondie. Y fue
una liberación muy importante. Yo en esa época también era amigo del Jordi, entonces para el mundo homosexual fue una Las fiestas gran... de Spandex también. Esas son las fiestas de Esmeralda, el Teatro Esmeralda Spandex. Fue un momento como de liberación total. Se sabía que venía el final de la dictadura, ya se había planificado para la elección, entonces fue una liberación. Y ese era un mundo alternativo al que me llevaban amigos, amigas. Yo probablemente me habría quedado en mi escondrijo ahí en Colón con Manquehue. y me habría perdido mucho eso, pero felizmente pasaba esto y al programa terminaron yendo gente que yo primera vez que veía. Y probablemente la mayoría de los que yo no estaba más en conocimiento se me olvidaron. Porque además tengo mala memoria. O sea, cáchate, en Plaza Italia después. Yo del Extra Joven me fui al Canal 2, Rock and Pop, Plaza Italia. Y en Plaza Italia entrevistamos a mucha gente también. Y a muchos, David Bowie sabía que era una persona famosa, pero probablemente no lo tenía entre mis top of mind, al punto que mucho tiempo después apareció en Twitter, qué sé yo, un pedazo del programa donde cuando vino el la primera vez que vino, creo que el 98 por ahí, o parece después, 96. 96. 97. Ya, 97. Una cuestión de que hizo un estadio nacional que a Bowie lo fueron a ver 15.000 personas. Porque tenía 2 canciones, había tenido Fashion, no sé. Bueno, nos mandó un saludo, entonces con Marco Silva decimos, alguien relativamente famoso, como el Chandú Andaya, nos mandó un saludo. Y yo veo el video de Bowie mirando a cámara y diciendo, hello, Marcelo. Y yo dije, ¿cómo esto no me causó o sea, que David Bowie hubiera hecho mi nombre, debería ser algo que me habría marcado la vida. Y ahí me acordé. Entonces, probablemente muchas cosas que hice y muchas entrevistas que hice, no las valoré en su momento porque no era lo suficiente culto. Quiero volver al presente y al estado como de la juventud y los medios de comunicación más tradicionales. ¿Crees tú que la televisión sigue teniendo como esta función cultural que quizás tenía cuando tú estabas haciendo estos programas juveniles o ya se perdió eso? Yo creo que la televisión definitivamente ha perdido prácticamente todo lo que tenía. le va quedando como un resabio en términos de su importancia en la sociedad. Y yo creo que eso va así y es como indeclinable. Pero tampoco creo que podamos decir de que antes, cuando era el único medio importante, había mucha cultura. O sea, nosotros teníamos esta cuestión porque fue casual de que dentro del equipo hubiera gente que era muy interesada en mostrar cosas que no eran pop. Probablemente si esa gente no hubiese sido tan abierta o más bien vinculada con esos mundos, el programa habría sido más como resultó ser los programas que hicieron los canales más tradicionales, como Canal 13. O sea, Canal 13 finalmente terminó haciendo para los jóvenes un programa de videoclip animado por una señorita muy, muy linda que hablaba muy bien y que leía un libreto y nada más. Y sería eso. TVN también era muy cuidado porque tenían gente que lo estaba mirando, así que tampoco podían largarse con mostrar a las yeguas del apocalipsis, que se la cosa que pasaba en el trolley y en el garage, que nosotros nos daba lo mismo. Nosotros invitamos a los prisioneros, invitamos a De Quirusa, algo está pasando, esto del 88, 89, eran canciones que iban directamente la interpelación. Interpelación a las autoridades y pasaba. Nunca tuvimos problemas. A mí me entrevistaron una vez a propósito de la televisión en dictadura. Y le dije, sí, yo sé que en los programas políticos de Canal 11, el cassette donde habían entrevistado no sé qué político, se lo llevaban a Dinaco y le decían, este pedacito no. Eso yo sé que pasaba, pero a nosotros no nos jugaron nunca. ¿No nos jugaron nunca? Nunca nos dijeron, esto no lo voy a invitar. Y llevamos a todos los que podían invitar. Los 3, cuando recién salieron, hacían Sudapara. Nosotros fueron y tocaron Sudapara, que era riéndose los milicos. Y yo creo que no se dan cuenta. Yo creo que no se dieron cuenta, nadie puso atención. Del poder que tenían como estas figuras culturales. Ahora, nosotros tampoco éramos
porque no nos interesaba. No estábamos metidos en política ni le pregunté a Álvaro Enrique qué opinas de la dictadura o a Jorge González. Jorge González iba a cantar sus canciones decían lo que decían y estaba. Lo mismo que yo con ¿cómo se llama? Era de Quirús, el vocalista, Fonsea, el hermano Cote, que extraordinario cantante. Ese gallo era del Partido Comunista. Me acuerdo de haber conversado en camarines de política. Pero él era un músico y cantaba su canción Algo está pasando y canciones maravillosas. Y tal vez por eso no nos pillaron. ¿Qué tan posible veis tú hacer un programa juvenil ahora? ¿A quién tendríamos que invitar, por ejemplo, a poder llamar la atención de la gente que quizás está en redes sociales y que queremos llevar a la televisión o no es posible? Tú sabes que yo en algún momento pensé, cuando la televisión era la que mandaba, de que yo tenía una buena guata. En televisión el puesto clave siempre fue el director de programación, que en Chile ha habido muy poca gente con esa capacidad de decir, esta cuestión le va a gustar a la gente. Por una especie como de sensación, de sentimiento, que está muy conectado por distintos motivos. Yo tuve, por ejemplo, buen ojo con las personas. Yo me juntaba con un gallo en un café y el gallo era seco en animales, por ejemplo. Y decía, este gallo es simpático, este gallo le iría bien en televisión. A mí me pasó que descubrí es muy grande, pero yo me di cuenta que la clave de conserva iba a funcionar cuando vi una nota de la Miss 17. Dije, esta televisión va a funcionar de todas maneras. La Tonka Tomisic. Una vez fue ¿cómo se llama?, desfilar. Dije, conversé 2 segundos. No, televisión, al tiro. Tenía buena guata para eso, para descubrir que esta persona va a conectar con la gente. Había otros gallos que estaban con la capacidad de decir, este contenido, este programa. Gonzalo Beltrán, por ejemplo, director de televisión del Canal 7, de Canal 13, tenía una conexión con los contenidos que podían funcionar perfecta. Jaime Aguirre fue un gallo que funcionó perfecto en Canal 7, en el Canal 11. Es muy difícil eso. Actualmente, mi capacidad, con respecto a las nuevas generaciones, yo reconozco, se me ha ido a 0. Yo de verdad no me explico. Yo de repente tengo 4 hijos ya saliendo desde la adolescencia, de los 22 a los 28, 29. Y me muestran, especialmente tengo 3 hijas, especialmente las hijas me muestran lo que ellas ven. Me dicen, ¡mira qué divertido! ¿Ya? ¿Y por qué? Es que esa canción es la que salió en la película. Entonces ya me pierdo de las conexiones, de las cuestiones. Encima es tan rápida la weá. Y ahí son 2 segundos, entonces o de repente me dice, este gallo es muy divertido. Y yo lo miro y digo, no me parece tan divertido. No encuentro que tenga tanta gracia, qué sé yo. Entonces perdí, yo creo, cierta capacidad de entender qué es lo que está buscando la gente más joven. Porque ya perdí la posibilidad de ser director de algún medio de comunicación, que alguna vez pensé que estaba hecho para eso. Entonces, es más difícil. Yo no sabría decirte cómo. Además, yo creo que estamos en un proceso. Los medios de comunicación están cambiando. La televisión abierta, masiva, que llega por una antena, yo creo que está falleciendo. La cosa se está trasladando a los internet, a través de podcast, a través de alguna aplicación, más cortos, más chicos. La radio está viviendo un momento difícil, la música la escuchan en otro lado, entonces ¿cómo hago? La gente no quiere escuchar a una hora precisa, quiere escuchar cuando quiere. Todo eso está pasando ahora. Y yo estoy como la vieja televisión diciendo ¿qué cresta hago? Oye, tenemos una dinámica, por último. Te vamos a mostrar un par de fotos. ¿Ya? ¿Cachai una serie que hace la revista Vogue, esta revista como de moda? Sí. Que se llama Life in Looks. No la cacho. Es una... Básicamente va Lady Gaga, va Cher, va... No sé, dime la persona que queráis. Y le muestran fotos antiguas de su carrera. ¿De su carrera, ya? Claro, y ellos tienen que identificar dónde sacaron esta foto que estaban usando. Perfecto. Así que yo te voy a mostrar un par de fotos que me mandaron aquí a mi equipo que está acá. ¿Ya? ¿Qué está pasando en esta foto? Ya, esto es justo lo que yo te decía del público. Esta es una sección que hacíamos con Felipe Camiroaga en el Extra Jóvenes, que se llama 24 Olas. Yo estoy muy influenciado por Lelutier, el juego de palabras. Todos los nombres que he inventado de secciones, todo tiene el juego de palabras. Entonces, 24 Olas por 24 horas, que era el noticiero de Canal 7, y nos ponían estos cartones como si fuera esta broma elegante,
¿Pero se parecen a los trajes de Talking Heads? No iba por ahí. No éramos tan cool. No, efectivamente no. No éramos tan cool. No. Yo creo que todavía no descubría... No, sí, porque en la universidad supe de Talking Making Sense y todo. Pero no, era porque la gente de Tramoya se le ocurrió que nos pusiéramos esto para hacer como de noticias. Y leíamos los mensajes que llegaban de la gente, que llegaban por fax. O que las escribía la gente que estaba ahí, divertido. Como si fuésemos serios. Sí. Hola. Felipe me era muy divertido. Y me decía, mira mi chasca, pues mira mi chasca. Pues. Sí, cabezón, efectivamente. No, cabezón. Esto es muy bonito. Estoy tratando de acordar, yo de verdad tengo un problema con los nombres. Una vez escuché que Brad Pitt lo tenía y me sentí muy orgulloso. Muy identificado. Muy identificado de que se le olvidan los nombres de toda la gente. Yo ando por la calle, toda esta gente, yo la conozco de toda la vida y la salud y todo, se me olvidan los nombres. No tengo retención. Ya, este es un libro que hizo un súper fotógrafo publicitario, que por supuesto se me olvidó el nombre, es como Skolnick. Gabriel Skolnick. Skolnick, perfecto. Y él hizo un libro con famosos en la noche. Entonces llevó a distintas personas al quitapena, al qué sé yo, y yo, pues no sé por qué, me hizo como si fuera un niño asustado con un osito, y ¿sabes qué? Lo divertido fue que me hicieron este pijama de cuerpo entero, como un niño, y me lo regalaron. ¿Todavía lo tenías? No, lo ocupé una vez y mis hijas se asustaron. Me dijeron, no, horrible, y lo regalé, creo. Pero la foto es súper bonita. Tengo el libro ahí en la mesa de centro de mi casa. Ya, esto también es un video que tenía que hacer. Yo creo que para los vinos. No, este es el sur. Yo voy a veranear cerca de Puerto Octay. Este es un campo al que me invitan. Yo he pegado en la pera toda la vida. Me invitan y tenía que hacer algo con la leche. No me acuerdo por qué. Entonces fui a mostrarme con las vacas. Pero también era un payaseo. Un payaseo, si la vida había sido eso. Ya está más polémica. Ay, esto es muy bonito porque la Claudia Conserva, nosotros animamos el programa Extra Jóvenes 2 años, creo, juntos. Y a la Claudia, a propósito, hacíamos teleseries. Yo escribía unas teleseries como parodias de teleseries. Con Felipe, claro, gags, pero que continuaban de capítulo a capítulo. Y ella entonces, el Canal 13 la vio actuando y dijo, traigámosla para que actúen. Y una de las secciones que tenía el programa, no de los sketches, era estos dos personajes que eran la Chucholina, que era riéndonos de una italiana, pues la Claudia puede hablar como italiana, una italiana que había sido diputada después de ser actriz porno, la Chucholina. Y yo hacía como de un periodista deportivo que era MC. Ella me decía, era MC. Me decía MC. Y andábamos en la calle y el chiste era salir a grabar, improvisando como ha sido mi historia. Íbamos caminando por la calle y yo buscaba a la gente, iba buscando a la gente, y cuando encontraba que alguien era parecido, por ejemplo, a Alexis Sánchez, ahí, iba y le decía, estamos aquí con Alexis Sánchez. Y lo entrevistaba. Y la Chucholina decía, Alexis Sánchez, y la abrazaba y qué sé yo. Había gente que enganchaba y decía, sí, estoy de visita. Y hacíamos un video chistoso. Y cuando la Claudia se iba al Canal 13 para que se iba a ir a actuar, hicimos el último capítulo. Y fuimos a un parque. Y yo no soy muy emocional, pero ella sí. Entonces íbamos a grabar la despedida. Le decía, Chucholina, sé que te pasa Europa, qué pena. Y ella empezó a hablar y dice, sí, che. Y se pone a llorar. Y yo digo, ¿qué está pasando? Se pone a llorar y me da este piquito. Es muy emocionante. Oye, ahora me voy a poner a llorar. Oye, gracias por hacer este Life in Lux y gracias por acompañarnos en este primer capítulo de Ojalá Fuera sirva, de Contexto. Sirva. Muy buena entrevista, así que yo creo que algo va a salir de acá. ¿Sí? Estamos lanzando al estrellato. Muchas gracias.